Es lamentable que en ocasiones nuestro mundo parezca tragarse a la gente sin dejar rastro, y que a veces las personas desaparezcan sin más. En algunos casos, acaban resolviéndose con la aparición de un cadáver o el regreso de los desaparecidos a sus familias. En otros, ni ellos ni ningún rastro de ellos se encuentra nunca. Pero también hay otros en que la persona desaparecida es vista después de su desaparición, pero sigue siendo escurridiza, como un fantasma o espectro. En el video de hoy, veremos los casos en los que una persona ha desaparecido inexplicablemente o incluso se le cree muerta solo para ser vista merodeando como una bestia misteriosa como Nessie o el Pie Grande, dándonos tentadoras aunque en última instancia fugaces pistas potenciales de sus destinos y muy a menudo nublando sus desapariciones en aún más misterio, pero en última instancia proporcionando esperanza a aquellos que los buscan. El primer caso que analizaremos ocurrió el 1 de junio de 1948, cuando una estudiante universitaria de 21 años llamada Virginia Carpenter tomó un tren a Denton, Texas, para asistir a unos cursos de verano en una universidad de esa ciudad. Por el camino conoció a una maestra de escuela que también se dirigía a Denton y acordaron compartir un taxi a su llegada. Cuando Virginia llegó a su destino, se dio cuenta de que había dejado una de sus maletas en la estación y tuvo que tomar un taxi hasta la misma para recuperarla. Para su decepción, el personal de la estación le dijo que su maleta estaba en otro tren, pero que la entregarían en su residencia a primera hora de la mañana. Al parecer, Virginia se bajó de un taxi para hablar con dos hombres que estaban sentados fuera de un auto amarillo, con los que parecía estar familiarizada, y el taxista se fue sin darle importancia. Esa sería la última vez confirmada que alguien la vería. Aunque Virginia nunca se registró en su residencia, ni se presentó a las clases que tenía programadas, se la vio por la zona en los días siguientes. En una ocasión, fue vista en una gasolinera cercana con dos hombres en un descapotable amarillo, y más tarde fue vista supuestamente bajando de un autobús en Texarkana, tras lo cual supuestamente preguntó por hoteles de la zona, mostrándose todo el tiempo notablemente incómoda y nerviosa. El siguiente avistamiento la describió con el aspecto desaliñado y demacrado, caminando por una carretera cerca de Chino, en Texas, aparentemente haciendo autostop. Un testigo vio el cartel de persona desaparecida, la reconoció y se acercó a la policía para decir que la había recogido haciendo autostop y que ella les había dicho que se llamaba Virginia y que se había escapado de casa. Esto no tenía mucho sentido, porque ella había estado esperando con ilusión sus clases de verano y no tenía problemas obvios en casa que le hicieran escapar. Otra teoría era que había sido víctima de un asesino en serie de la zona, que respondía al siniestro apodo, el fantasma de Texarkana, lo que resultaría aún más chocante si se tenía en cuenta que varios amigos de Virginia morirían más tarde en manos de ese asesino. Sea como fuere, se desconoce por qué desapareció Virginia Carpenter, quiénes eran los hombres con los que había sido vista, qué relación tenía con el asesino en serie, o incluso si la mujer avistada por todas partes era ella. El misterio aún perdura. Pasamos a 1961, en Lincoln, Massachusetts, donde Joan Rich, de 31 años, y su marido vivían con sus dos hijos pequeños. El 29 de octubre de ese año, la hija de Joan volvió a casa a visitar a un vecino para encontrar que su madre se había ido, que su hermano de 2 años estaba profundamente dormido sin nadie alrededor para vigilarlo. El padre estaba de viaje de negocios y no era propio de Joan dejar a su hijo menor desatendido. Aunque esto era bastante raro, las cosas se pondrían rápidamente alarmantes cuando la niña encontró lo que parecía ser un rastro de lo que ella pensó que era pintura roja que conducía desde la cocina hasta la entrada de la casa, pero no había señal de dónde había ido su madre. Las autoridades pudieron descubrir que la pintura era en realidad sangre y que también se habían dejado otras pistas extrañas, como un teléfono arrancado de la pared y una guía telefónica abierta en una sección de números de emergencia. En la cocina se encontró un rastro dactilar manchado de sangre, pero extrañamente no era de Joan ni de nadie de su familia, lo que llevó a la idea inicial de que podría haber sido secuestrada. Extraños relatos de testigos pintaron un cuadro aún más grotesco, cuando otros residentes de la zona dijeron a la policía
que habían visto a Rich deambulando fuera de su casa con aspecto aturdido y desorientado en torno a la hora de su extraña desaparición, y varios otros testigos afirmaron haberla visto caminando sin rumbo por la cercana Ruta 128. La policía encontraría más pistas extrañas cuando se descubrió que la mujer había sacado previamente de la biblioteca 25 libros sobre desapariciones misteriosas, entre ellos el de una mujer que había estado casada con Brigham Young. En uno de estos libros se relataba incluso un caso aterrador similar al que parecía haberle ocurrido a ella, en el que la mujer desaparecida también dejaba siniestras manchas de sangre. Debido a este nuevo acontecimiento, se ha especulado con la posibilidad de que pudiera haber fingido intencionadamente su propia desaparición para huir de su vida, que aún esté viva, lo que en cierto modo se ve respaldado por los numerosos avistamientos de la mujer desaparecida a lo largo de las décadas, pero esto es incierto, y Joan Rich nunca ha sido encontrada. Una teoría actual es que pudo resultar herida y sufrir amnesia, posiblemente al caer mientras caminaba por la Ruta 128, que estaba en obras en aquel momento, o incluso quedó inconsciente y fue enterrada por el asfalto. Pero todo esto son especulaciones, y nadie sabe realmente lo que le pasó. Tampoco explica todos los avistamientos. El caso de Joan Rich sigue siendo un misterio. En 1988 se produjo la extraña desaparición y posteriores avistamientos de Elizabeth Campbell, una estudiante universitaria de 20 años de Lampas, en Texas. El 25 de abril de 1988, Campbell tuvo una fuerte pelea con su novio y salió furiosa de la casa de él para dirigirse a pie a su casa, que estaba a unos 50 kilómetros de distancia. Por el camino pasó un compañero de clase que la llevó y la dejó en una tienda de comestibles a las afueras de Copperas Cove. Algo calmada tras la discusión, Campbell llamó a su novio para pedirle que fuera a buscarla y la llevara el resto del camino, pero él se negó rotundamente. Colgó el teléfono enfadada y desapareció de la faz de la tierra. Campbell no regresó a casa esa noche y las autoridades no pudieron localizar ninguna pista sobre su paradero, por lo que supusieron que tal vez seguía enfadada por la pelea y había escapado. Casi una semana después, se produjeron dos avistamientos de una mujer que coincidía con la descripción de Campbell, ambos procedentes de otra tienda a unos 85 kilómetros de distancia, y los testigos informaron de que había estado con un hombre que la sujetaba el brazo y parecía asustada. Un testigo diría de uno de los incidentes lo siguiente: un coche se acercó al depósito de combustible y un hombre salió de él, tomó a una mujer joven del brazo y la metió en la tienda con él. No era un agarre tipo novio, sino que su mano estaba por encima de la muñeca de ella. Yo estaba en el mostrador y él sacó un billete de $20 con una mano. La chica me miró y le dije si podía ayudarla. Él le dijo algo en un idioma que no entendí, y ella bajó la cabeza y miró hacia abajo, como si la estuviesen castigando por intentar decir algo. Y ahí acabó todo. Otro avistamiento se produjo 2 meses después, en este caso a unos 240 kilómetros de distancia, en otra tienda. Una vez más, se describió como si estuviese con un hombre no identificado que no le soltaba el brazo. Se especuló entonces con la posibilidad de que hubiese sido secuestrada, pero a pesar de estas pistas, la policía no pudo localizar ni a Campbell ni al hombre con el que se decía que estaba, y nadie realmente sabe qué le ocurrió, ni siquiera si sigue viva o no. En 1991, se produjeron dos casos distintos de desapariciones bastante extrañas, relacionadas con avistamientos misteriosos. La primera ocurrió el 23 de abril, cuando Gordon Collins, residente en California y de 34 años de edad, se encontraba de vacaciones cerca de Santa Rosalía, en Baja California Sur, con su novia Anastasia Sills y unos amigos llamados Wayne Schwartz y Arlene Barnington. Ese día, el grupo se embarcó a primera hora de la mañana en una excursión de pesca en el mar de Cortés, con un tiempo en calma total, pero una repentina tormenta se abatió sobre la zona más tarde ese mismo día, y su velero de 7 metros desapareció, perdido por los vientos y la lluvia. Tras una búsqueda exhaustiva, la embarcación fue finalmente encontrada volcada y a la deriva en el mar, en la isla de San Marcos, y los cuerpos de Wayne Schwartz y Anastasia Sills fueron hallados flotando no muy lejos. No había rastro de dónde habían ido a parar los otros dos, y no se recuperó ningún cadáver, a pesar de que la Guardia Costera de Estados Unidos buscó intensamente en un área de 300 kilómetros. Se supuso que también se habían ahogado, hasta que en septiembre de ese año empezaron a llegar extraños informes de testigos oculares procedentes de la localidad mexicana de Colonia Vicente Guerrero, a unos 480 kilómetros de San Diego, que describían a un hombre estadounidense desaliñado, desorientado y de aspecto salvaje que llevaba meses merodeando por la zona y vagando pidiendo dinero y comida.
Se sospechó que podría tratarse del desaparecido Gordon Collins, y de hecho la familia del hombre llegó a convencerse de que así era, y de que posiblemente había sufrido amnesia durante su calvario. Para dar más credibilidad a esta idea, 2 pescadores informaron de que habían visto a un hombre americano que solo llevaba pantalones cortos y que parecía herido salir de las olas, después de lo cual se alejó tambaleándose y fue visto por última vez intentando subir a un autobús. Todo esto en la misma zona y a la misma hora en que el grupo había desaparecido. Poco después se le volvió a ver en otra costa cercana, deambulando sin rumbo, y cuando se le abordó, dijo al testigo que estaba esperando a unos amigos con los que había ido a pescar. Cuando se le mostró una fotografía de Gordon Collins, el testigo dijo que estaba seguro de que era él a quien había visto y con quien había hablado. Se le vería otras 50 veces en la zona de La Paz y Cabo San Lucas antes de ser finalmente detenido por robo, tras lo cual el traductor estadounidense que intervino en el caso juró que el hombre con el que había hablado era efectivamente Gordon Collins. El traductor, un residente local estadounidense llamado James Hatfield, diría lo siguiente: "No tengo ninguna duda de que es Gordon, porque cuando nos reunimos con él en la cárcel, me presenté y me dijo que se llamaba Gordy, y luego cuando salió el folleto, ahí estaba, Gordon, y no puedes confundir 2 fotos. Desgraciadamente el hombre fue puesto en libertad y desapareció de nuevo antes de que nadie pudiese interrogarle, y a pesar de los avistamientos ocasionales, nunca ha sido localizado ni se ha demostrado de forma concluyente que sea Gordon Collins. Si lo es, no está claro qué le ocurrió ni por qué adoptó ese estilo de vida transitorio, lejos de casa, y no intentó ponerse en contacto con amigos o familiares. La propia familia de Collins mantiene su teoría de que ha sufrido algún tipo de amnesia y está desorientado, y siguen buscándole. Es difícil saber qué pensar de casos como este. ¿Siguen vivas estas personas en algún lugar? Y en caso afirmativo, ¿qué ha pasado con ellas? ¿Han abandonado sus vidas voluntariamente y por alguna razón amorfa y desconocida? ¿Fueron secuestrados? Y en caso afirmativo, ¿cómo y por qué? ¿Es culpa de la amnesia o de algún trastorno mental? ¿Pudo verse algo más sobrenatural? Los avistamientos de los propios desaparecidos a menudo no contribuyen a disipar ninguna de estas preguntas y aportan pocas pistas útiles, pero aunque siguen siendo frustrantes atisbos de misterios que quizás nunca resolvamos, al menos ofrecen a las familias la esperanza de que en algún lugar sus seres queridos siguen vivos y pueden ser encontrados. Quizás para algunos eso sea suficiente. El 28 de agosto de 1991, un vendedor de 50 años llamado Adam John Brooks de Houma, Luisiana, asistió a una reunión de Alcohólicos Anónimos, que él mismo dirigía para ayudar a personas con problemas de alcoholismo similares a los que él llevaba tiempo padeciendo. De camino a casa se detuvo en una tienda para comprar un galón de leche y se desvaneció en el aire. Nunca volvió a casa y no intentó ponerse en contacto con amigos o familiares, a pesar de que se le consideraba un miembro muy respetado de la comunidad, que participaba en muchos proyectos como Alcohólicos Anónimos y era un hombre de familia amable y cariñoso. 2 días después de su desaparición, su coche abandonado fue localizado en el parque Jim Bowie, justo enfrente de donde se celebraban sus reuniones habituales de Alcohólicos Anónimos. Al inspeccionar el coche cerrado, se encontró la cartera del desaparecido con dinero y otras pertenencias, así como $165 de dinero de Alcohólicos Anónimos en una bolsa, lo que descartó el robo como posible motivo. Desgraciadamente las fuertes lluvias habían asolado la zona en ese momento, por lo que apenas pudieron obtenerse más pruebas en el lugar del suceso. La investigación posterior no aportó absolutamente nada, y la familia Brooks llegó incluso a contratar a una vidente. Las únicas pistas posibles eran los diversos avistamientos del desaparecido que empezaron a llegar. El mismo día en que se encontró el coche, un amigo de Brooks afirmó haberle visto hablando por un teléfono público y que parecía muy nervioso. También afirmó que había un coche rojo aparcado junto al teléfono con 3 hombres sentados dentro, como si esperaran a que completara su misteriosa llamada. El coche rojo volvió a aparecer cuando otro testigo afirmó haberlo visto pasar por delante de la casa de Brooks y que éste había estado sentado dentro con 3 hombres no identificados. Lo más extraño de todo fue una mujer que afirmó que un hombre que encajaba con la descripción de Brooks había ido a su casa en una furgoneta y que había intentado venderle pescado congelado. Se le describió como desaliñado, sucio y tambaleantemente borracho. Una posible pista sólida llegó con una nota anónima a la policía,
que afirmaba que el desaparecido se había emborrachado y pegado un tiro, pero no se pudo confirmar. Al día de hoy, nadie tiene la menor idea de qué le ocurrió a Adam Brooks, ni de quiénes eran los 3 hombres del coche rojo, ni qué relación podían tener. Siguiendo la década de 1990, nos encontramos con el extraño caso de Misty Murray, una estudiante de secundaria de 16 años de Godric, Ontario, Canadá. El 31 de mayo de 1995, Misty fue a ensayar con su banda, como de costumbre, pero no regresó esa noche. Aún más raro fue que sus amigos afirmaron que de hecho no había ido ese día y que no tenían ni idea de dónde estaba, teniendo en cuenta que Misty era adoptada y que recientemente había expresado su interés por encontrar a su madre biológica. La policía sospechó en un primer momento que la niña se había escapado. Las cosas darían un giro más siniestro cuando se descubrió que el padre adoptivo de Misty, Steven Murray, se había ausentado en un viaje en barco por el lago Huron, cuando su hija adoptiva había desaparecido. Y las sospechas recayeron sobre él en el caso. De hecho, las autoridades llegaron a estar tan convencidas de que él estaba detrás de la desaparición que acabaron acusándole de matarla y arrojar su cuerpo al lago, a pesar de la falta de pruebas en ese sentido y de que nunca se encontró el cadáver de Misty. Además, los numerosos avistamientos de Misty en las semanas siguientes parecían indicar que aún estaba viva. Incluso hubo casos en los que personas que ella conocía afirmaron que se la habían encontrado deambulando con aspecto aturdido y que incluso habían hablado con ella. En total, se denunciaron 97 avistamientos de Misty por todo Canadá hasta Toronto, y muchos de ellos se consideraron creíbles, a pesar de lo cual Steven Murray fue juzgado por su asesinato. Teniendo en cuenta la falta de pruebas y la ausencia de cadáver, pronto fue absuelto, y sus amigos y familiares criticaron duramente a las autoridades por emplear tanto tiempo y recursos en perseguir tenazmente a Steven como sospechoso, incluso ante la falta de pruebas, en lugar de intentar averiguar qué había pasado realmente. Las teorías van desde un crimen hasta una simple huida, pasando por la idea de que Misty Murray fue secuestrada y forzada a la esclavitud humana, pero nadie lo sabe, y su caso sigue siendo un enigma. Al año siguiente se produjo otro caso raro, el de Bridget Lee Pender Williamson, en 1997. Bridget, enfermera diplomada de profesión, abandonó a su familia en 1996 tras caer víctima de la drogadicción y se convirtió en una especie de transeúnte durante un tiempo en el norte de California, antes de ser detenida por prostitución en 1997 y posteriormente no presentarse a su cita con el tribunal. Después de eso, desapareció por completo, dejó de tener contacto con su familia. Entonces aparecieron unos artículos en The San Francisco Chronicle que hablaban de la vida de los muchos sin techo de la ciudad. Entre todas las fotos figuraba la de una mujer con tatuajes tribales en la cara, la que llamaban la pregonera, debido a que siempre parecía triste y abatida. La hermana de Bridget vería la foto por casualidad y quedaría absolutamente convencida de que la pregonera era en realidad su hermana perdida. Ella viajó a San Francisco en una cruzada para encontrarla, pero a pesar de entrevistar a la comunidad de vagabundos, no pudo localizar a la misteriosa mujer ni determinar su verdadera identidad, y aún se desconoce si la pregonera era realmente Bridget o no. Más reciente e igual de extraña, la desaparición de 2013 de August Reiger, estudiante de bachillerato de 18 años. En junio, él y su familia se fueron de vacaciones a Ecuador para celebrar una beca que le había concedido la Universidad de Oklahoma y se alojaron en la acomodada ciudad turística de Baños. Ahí emprendieron una caminata no muy lejos de donde se alojaban, durante la cual August dijo a su familia que iba a seguir adelante y que se reuniría con ellos en la cima. Curiosamente, cuando sus padres llegaron a la cima, unos minutos más tarde, su hijo no aparecía por ninguna parte. Esto nos recuerda mucho al Missing 411. Pensando que simplemente había vuelto al hotel, la desconcertada pareja regresó, pero August no estaba ahí y no regresó esa noche. Cuando August seguía sin regresar a la mañana siguiente, se inició una búsqueda. Y la teoría era que se había perdido en el bosque o se había caído y herido, o algo peor. Sin embargo, no se encontró rastro alguno del joven desaparecido, y dado que la zona no era especialmente remota, se hizo más evidente la posibilidad de que hubiese sido secuestrado. Para complicar aún más las cosas, poco después se produjeron algunos avistamientos que parecían apuntar a que Reiger seguía vivo, y uno de ellos parecía apoyar la hipótesis del secuestro, ya que el testigo afirmaba haber visto al hombre montado en una camioneta que se dirigía a la selva amazónica.
Posteriormente, Rieger fue visto en numerosas ocasiones en la región, pero no se pudo confirmar que fuera él, y nunca se pudo localizar al hombre misterioso. Teniendo en cuenta que era un estudiante con una beca completa y toda su vida por delante, es poco probable que August escapara voluntariamente para dejarlo todo atrás, sobre todo porque no se llevó ni su dinero ni su pasaporte. Y la teoría principal es que tal vez fue secuestrado, pero ha habido pocas pistas en el caso, nadie sabe por qué sería secuestrado. También tenemos las teorías del Missing 411, cuyos casos hemos investigado mucho en este canal. Finalmente, el destino de August Rieger sigue siendo un misterio a pesar de la amplia publicidad, cobertura informativa, campañas y carteles para encontrarlo por toda América Central y del Sur. Es difícil saber qué pensar de casos como este. ¿Siguen vivas estas personas en algún lugar? Y en caso afirmativo, ¿qué ha pasado con ellas? ¿Han abandonado sus vidas voluntariamente y por alguna razón amorfa y desconocida? ¿Fueron secuestrados? Y en caso afirmativo, ¿cómo y por qué? ¿Es culpa de la amnesia o de algún trastorno mental? ¿Pudo verse algo más sobrenatural? Los avistamientos de los propios desaparecidos a menudo no contribuyen a disipar ninguna de estas preguntas y aportan pocas pistas útiles, pero aunque siguen siendo frustrantes atisbos de misterios que quizás nunca resolvamos, al menos ofrecen a las familias la esperanza de que en algún lugar sus seres queridos siguen vivos y pueden ser encontrados. Quizás para algunos eso sea suficiente. Tammy Lynn Leppert de Rockledge, en el condado de Brevard, Florida, parecía destinada a una vida de fama y estrellato desde el principio. Nacida el 5 de febrero de 1965, era descrita como una niña extraordinariamente hermosa, casi angelical, y desde la tierna edad de 4 años ya aparecía en concursos de belleza, compitiendo en casi 300 durante su infancia, y ganando la gran mayoría de ellos, llevándose alrededor de 280 coronas. A lo largo de todo esto, su madre, Linda Curtis, quien era agente teatral y de modelaje, guió gentilmente la carrera de Tammy y la ayudó a encontrar su camino hacia la fama. En su adolescencia, apareció en la portada de la revista Cover Girl en octubre de 1978 y estuvo involucrada en innumerables trabajos de modelaje y sesiones de fotos, pero lo que realmente quería era ser una actriz de cine. Esto pareció materializarse en la década de 1980 con pequeños papeles en películas como Little Darlings, Spring Break y el papel principal interpretándose a sí misma en una película llamada Cover Girl. Quizás es más famosa por su pequeño papel en la película Scarface de Al Pacino, en la que interpreta a una chica de playa que distrae al conductor del coche de vigilancia durante la infame y sangrienta escena de la sierra eléctrica en la ducha. Parecía que sus sueños de una carrera como actriz se estaban haciendo realidad. Incluso estaba planeando mudarse a California para estar más cerca de la industria cinematográfica, pero todo esto se cortaría de raíz y se convertiría en uno de los misterios sin resolver más extraños de Hollywood. Todo comenzó con la finalización de la película Spring Break, después de la cual Tammy salió sin compañía a una fiesta de fin de semana. No fue algo particularmente inusual para ella en ese momento, y cuando salió para la fiesta se la describió como de buen humor y festiva, pero algo pasó esa noche que la cambiaría profundamente. Su amiga de la infancia, Wynn Flanagan, la describiría como una persona diferente al volver a casa, y pronto se hizo evidente para todos a su alrededor que algo dentro de ella se había quebrado o deformado de alguna manera. Les decía a la gente que dijeran a los que llamaban a su casa que no estaba. Miraba constantemente por la ventana y actuaba de manera muy paranoica. Estaba convencida de que una nueva furgoneta que habían comprado los vecinos al otro lado de la calle la estaba espiando y que sus teléfonos estaban intervenidos. Ella se escondía en su habitación en reclusión la mayor parte del tiempo. Cuando se le preguntó qué estaba mal, decía que no era nada y lo tomaba a broma, pero finalmente confió a su madre que había visto algo terrible, algo que no se suponía que debía ver y que alguien intentaba matarla, pero se negó a dar más pormenores. Durante este exilio autoimpuesto, lo único que sacó a Tammy de su caparazón fue que le ofrecieran un papel en la nueva película de gran presupuesto de Al Pacino, Scarface, que comenzó a filmarse en Miami en marzo de 1983 y que era como un sueño hecho realidad para ella.
decidió salir de su escondite para aceptar el papel y se fue a Miami a quedarse con un amigo de la familia llamado Walter Leibowitz. Al principio la filmación inició sin problemas, pero una escena en la que alguien era disparado y se usaba un paquete de sangre pareció perturbarla profundamente, sacándola al set y teniendo una crisis de nervios. Leibowitz diría lo siguiente: recibí una llamada del director de casting para decirme que Tammy estaba teniendo una crisis en el set. Dijeron que era una escena en la que alguien debía ser disparado y se suponía que debía salir sangre artificial. Dijeron que cuando Tammy estaba viendo la escena, empezó a llorar histéricamente y se puso tan mal que tuvieron que llevarla a un remolque. Estaba en un estado de miedo tremendo y ansiedad. Lo que causó este gran miedo en Tammy, no lo sé. Cuando hablé con su madre, le dije que debía llevar a Tammy a un médico y también a la policía para averiguar si el problema era psicológico o si había alguna base en el hecho de que alguien realmente estaba tratando de matarla y llegar al fondo de todo esto. Tammy rodaría solo una pequeña escena y dejaría la película para regresar a casa, donde su comportamiento se convirtió en algo verdaderamente extraño. Estaba convencida de que alguien intentaba envenenarla y no comía ni bebía de recipientes abiertos a menos que alguien más comiera o bebiera de ellos primero. También estaba segura de que alguien se escondía en la casa y caminaba revisando armarios y otros lugares de escondite. Su comportamiento general fue descrito por amigos y familiares como nervioso e incluso su apariencia había adquirido un aspecto salvaje, con sus ojos transmitiendo un miedo desesperado. Un día acusó a Flanagan de mirarla de manera inapropiada. Cuando lo negó, tuvo un ataque de rabia y salió corriendo hacia afuera, después de lo cual Flanagan la encerró. Esto solo empeoró las cosas, ya que ella maldijo y golpeó violentamente las puertas antes de tomar un bate de béisbol y destrozar la ventana. Solo pudo calmarse cuando su madre vino y le suplicó que parara. Después de este incidente, Tammy fue admitida en el Centro de Salud Mental del Condado de Brevard para una evaluación psiquiátrica y física completa, pero los médicos no encontraron nada malo en ella, ni evidencia de drogas o alcohol en su sistema, lo que les llevó a liberarla después de 72 horas de observación. Al día siguiente de ser liberada, el 6 de julio de 1983, Tammy se reunió con un amigo llamado Kate Roberts para conducir hacia la playa. Durante el viaje, le dijo que alguien la estaba persiguiendo y que su vida estaba en peligro. En algún momento de la conversación, los dos discutieron y Tammy exigió que le dejara salir del coche. Según Roberts, la dejó en el estacionamiento de un lugar llamado Glass Bank en Cocoa Beach, a unos 7 kilómetros de su casa. En ese momento no tenía dinero, pero exigió que la dejara ahí y se alejó enfurecida. Sería la última vez que alguien la vería. Después de esto, hizo algunas llamadas a su tía y a un amigo, pero ambas llamadas quedaron sin respuesta y luego parece haber desaparecido sin dejar ninguna pista. En ese momento las autoridades tenían muy pocos rastros que seguir. Roberts afirmó que la discusión había comenzado cuando ella había dicho que quería irse de casa y exigió que la llevara a Fort Lauderdale en lugar de Cocoa Beach, pero no había evidencia de que ella hubiese seguido adelante con eso, especialmente sin dinero. La madre de Tammy afirmó que su hija le tenía miedo a Roberts, pero aunque él fue el último en haberla visto, no fue considerado sospechoso. De hecho, la policía creía que simplemente se había fugado de casa, pero teniendo en cuenta su gran miedo y ansiedad, así como su comportamiento paranoico y extraño, sus amigos y familiares pensaron que había sido víctima de algún crimen, probablemente algo que había visto en esa fiesta. Las autoridades investigaron a un hombre llamado Christopher Wilder, también conocido como el asesino de reinas de belleza, que había secuestrado y abusado de al menos 12 mujeres, y además asesinado a 8 de ellas en Florida, Texas, Oklahoma, Nevada, California y New York en 1984. Su modus operandi era hacerse pasar por un agente de modelos para atraer a hermosas mujeres jóvenes a su muerte, y la madre de Tammy afirmó que había conocido a Wilder en el set de Spring Break y que él había estado siguiéndola de manera aterradora y pidiéndole fotografiarla. La familia Leppard incluso presentó una demanda contra Wilder, pero finalmente retiró los cargos. Sin embargo, no había evidencia que lo vinculara con su desaparición, y él sería asesinado en 1984 durante un tiroteo con la policía, llevándose consigo cualquier secreto que tuviera a la tumba.
Durante un breve tiempo, la policía también consideró a un hombre llamado John Crutchley, conocido como el abusador vampiro, sospechoso de haber matado a unas 30 mujeres y que se había mudado al condado de Brevard poco antes de la desaparición. Pero no había absolutamente nada que lo conectara con el caso, y pronto fue descartado como sospechoso. Crutchley se mató en 2002, por lo que nunca sabremos qué pasó. Las únicas otras pistas potenciales que surgieron fueron varias llamadas realizadas al detective de Cocoa Beach, Harold Lewis, por una mujer no identificada que afirmó que Tammy seguía viva y estaba estudiando para ser enfermera. No se sabe si estas llamadas son verídicas, y la pista no lo llevó a ninguna parte. Linda Curtis pasó el resto de su vida buscando respuestas a la desaparición de su hija, hasta su muerte en 1995, después de lo cual, la hermana de Tammy, Susan, continuó la búsqueda y sigue hasta el día de hoy, incluso creando una página de Facebook al respecto. Quedamos preguntándonos qué le pasó a Tammy Leppard. ¿Escapó? Y de ser así, ¿por qué lo haría cuando estaba tan cerca de hacer sus sueños realidad? ¿Fue víctima de un crimen? ¿Qué vio en esa fiesta? ¿Y cuál era el significado de su extraño comportamiento? ¿Murió o sigue viva en algún lugar? No hay forma de saberlo, su cuerpo nunca fue encontrado y sigue siendo un enigma desconcertante. El mar ha sido durante mucho tiempo escenario de muchas historias de desapariciones inexplicables. Quizás tenga sentido, ya que se trata de un lugar salvaje lleno de clima y corrientes impredecibles, un lugar que a veces parece casi hambriento en cierto sentido, quizá incluso un lugar al que no pertenecemos realmente. A lo largo de la historia se han dado muchos casos de personas que zarparon hacia el horizonte para seguir navegando hasta desaparecer de la faz de la Tierra, y uno de estos es el de un navegante profesional y experimentado que salió a dar un paseo solo para no volver jamás y convertirse en un persistente misterio sin resolver. Nacido en Boston en 1985 y criado en Scituate, Massachusetts, el navegante estadounidense Trevor Oakley Moore sintió desde muy joven afinidad por el agua y empezó a navegar a la tierna edad de 7 años, poco después de mudarse a la bahía de Biscayne, en Florida. Pasó todo su tiempo de juventud en el mar y en la edad adulta se convertiría en un regatista de competición de renombre mundial, ganador de numerosas competiciones. Entre muchos reconocimientos se encuentra haber sido 3 veces All-American de la Intercollegiate Sailing Association en 2005, 2006 y 2007, ganador de la División B por puntuación baja en los nacionales de 2005, subcampeón en 2006 en el Campeonato Nacional Masculino en Solitario de la ICSA y subcampeón en 2007, también en el Campeonato Nacional de la ICSA. Entre otras cosas, fue nombrado regatista universitario del año de la ICSA en 2007 y ayudó al equipo de vela de la Hobart and William Smith College a ganar el campeonato nacional tanto en regatas de flota mixtas como en regatas por equipos en 2005. Quizás fue más conocido por desempeñar el papel clave en el equipo olímpico de vela de Estados Unidos en el año 2012, donde terminó 15º en la prueba de skiff. Moore era conocido por tener una habilidad casi asombrosa para leer patrones de viento y ondulaciones en el agua, y aparentemente siempre estaba 2 o 3 pasos por delante de todos los demás, en las diferentes viradas y cambios de viento durante todas las competiciones. Tenía un talento innato, y su personalidad magnética y encantadora le hizo muy querido entre sus compañeros de equipo y sus entrenadores. Su futuro en el deporte parecía prometedor. De hecho, y en junio de 2015, estaba en proceso de preparación para competir en los Juegos Olímpicos de 2016. Por aquel entonces solo tenía 30 años, era feliz, estaba deseando competir, estaba próximo a su matrimonio con su prometida Libby Payton y con toda la vida por delante, pero las cosas estaban a punto de dar un oscuro giro hacia un desconcertante misterio sin resolver. El 14 de junio de 2015, Payton y él cenaron con unos amigos después de que él acabara de regresar de entrenar a jóvenes marineros en las Islas Vírgenes. Esa noche se le describió como su habitual persona amable y extrovertida, sin ningún signo de que algo fuera mal. Al día siguiente, se levantó temprano,
Pintó su bicicleta con spray, se ocupó de algunos proyectos domésticos y le dijo a su novia que iba a salir un rato con su lancha neumática de 5 metros. No había nada extraño o inusual en esto, ya que Moore salía solo al agua. Así que cuando Peyton salió de su casa en Coconut Grove, Florida, para ir a un turno de voluntariado en un refugio de animales local, no pensó nada al respecto. Cuando Moore bajó al agua era un día claro y tranquilo, sin previsión de tormentas ni mal tiempo, por lo que cuando el muy experimentado navegante se dirigió sobre el agua, no habría habido motivo para sospechar que esa sería la última vez que alguien lo vería. A las 5 de la tarde de aquel día, apenas unas horas después de que Moore saliera, encontraron su embarcación enredada en unas amarras cerca del puerto deportivo de Dinner Cay, a menos de 1 kilómetro de su punto de partida. La embarcación seguía en marcha, no había señales de forcejeo ni daños, y en su interior estaba su chaleco salvavidas y otras pertenencias, pero no había rastro del propio Moore. Se hicieron varias llamadas al teléfono de Moore, pero no hubo respuesta, y en ese momento se temió que le hubiese ocurrido algo terrible en el agua. A medida que las autoridades investigaban, empezaron a aparecer algunas pistas extrañas. Los datos del GPS mostraban que la embarcación de Moore había salido del US Sailing Club y se había dirigido hacia el sur, viajando entre 12 y 15 nudos, tras lo cual se había dirigido a un lugar llamado Soldier Cay, a unos 15 kilómetros de distancia, donde las cosas se pondrían aún más raras. Tras llegar a Soldier Cay, la embarcación dio un giro brusco en U, redujo su velocidad a unos 2 nudos y tomó un rumbo serpenteante y zigzagueante de vuelta a Coconut Grove, llegando casi exactamente al mismo punto desde el que había partido, y en algún momento de este camino, Moore simplemente desapareció de la faz de la tierra. Era muy extraño, y el oficial Lorenzo Veloz, portavoz de la Florida Fish and Wildlife, diría de los extraños datos del GPS lo siguiente: las probabilidades de que eso ocurra son entre ninguna y nunca. ¿Cómo es posible que te encuentres a kilómetros de distancia en el océano y el barco dé un giro brusco y de algún modo acabe volviendo al mismo punto? Las probabilidades de que eso ocurra son nulas. El viento, la corriente, la marea, los otros barcos en la zona moviendo el agua alrededor, es imposible. Las autoridades crearon inmediatamente una cuadrícula alrededor de la ruta del barco y la Guardia Costera, junto con la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Salvaje de Florida, el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami y el Servicio de Parques Nacionales. Todos lanzaron una búsqueda masiva que abarcaría más de 510 millas náuticas, utilizando todos los recursos que tenían a su disposición, pero no había rastro del marinero desaparecido. Durante 3 días recorrieron toda la zona y siguieron el rastro de Moore, pero al no encontrar ninguna pista, se suspendió la búsqueda, para tristeza de su familia, colegas y amigos. Moore medía 1,90 m, pesaba 85 kilos, era joven, atlético y lleno de recursos, un deportista de élite en plena forma. Conocía el agua y la bahía a la perfección. Había sido un día despejado, así que ¿cómo pudo desvanecerse de la nada? Una emergencia médica a bordo parecía improbable, porque era muy joven y estaba sano, e incluso si se hubiese caído del barco sin su chaleco salvavidas, era un nadador muy fuerte y las condiciones eran claras. Ni siquiera se consideró realmente que hubiera desaparecido o se hubiese suicidado, porque no había dado muestras de ser otra cosa que su alegre carácter habitual, y había estado trabajando duro para la planificación de su boda con Peyton. ¿Qué podría haberle ocurrido para que desapareciera tan completamente? Nadie lo sabe realmente, y Scott Ickle, el entrenador de vela de Moore, ha dicho lo siguiente: cuanto más tiempo pasas en el agua, aprendes a amar y respetar los poderes del océano. Creo que a todos nos pasó algo, y nunca sabremos qué. Todo el mundo se lo preguntará siempre, pero creo que la gente, los hombres de agua, los marineros, respetan el océano porque saben que le proporciona una gran alegría, pero al mismo tiempo puede quitarte cosas. Aunque nunca se encontró su cuerpo y su familia siempre ha albergado la esperanza de que siguiera vivo en algún lugar, Moore fue dado oficialmente por fallecido y su familia celebró una misa en su memoria y se erigió una lápida en un cementerio local. Nos quedan muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Qué le ocurrió a Moore? ¿Cómo es posible que un marino profesional, sano y en plena forma, haya desaparecido en condiciones marítimas ideales? ¿Cuál es el significado de su errático rumbo final? ¿Fue un suicidio, una desaparición intencionada o un crimen?
y cómo hizo el barco para volver solo al mismo lugar de partida. Solo Moore y tal vez el mar conocen todas estas respuestas. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.